Señoras y señores, buen día. Muchas gracias por acompañarnos nueva vez en la mañana con Teleimpacto. Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Gregory. Bueno, aquí dándole seguimiento a este conflicto que sigue tensando al mundo, pero vamos a esperar que los acontecimientos no se desborden y que finalmente haya una solución que no implique mayores sacrificios para la humanidad, ¿verdad? Te voy a decir como ustedes dos me dijeron. Olvídense de eso, lamentablemente. Es que no. Bueno, Uno lo desea, pero la realidad es otra. vamos a dar el estado del tiempo para ver cómo amanece este miércoles. ¿Cómo te dice? La mitad del ombligo. El ombligo de la semana. El ombligo de la semana, el miércoles. miércoles. El ombligo de la semana. Así que este miércoles 4 de marzo el Instituto Dominicano de Meteorología, INDOME, nos está informando que las condiciones meteorológicas para el territorio dominicano seguirán favorables para que desde tempranas horas y en el transcurso de la mañana se presenten chubascos pasajeros y aislados en sectores de la Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Samaná, Monteplata, Duarte, Monseñor Duel, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Espaillá, como resultado de la combinación de una vaguada con el arrastre de humedad que origina el viento predominante del este-noreste. En la tarde las precipitaciones serán en forma de aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de vientos en las provincias antes mencionadas y en poblados de San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Hermanas Mirabal, Santiago, Santiago Rodríguez y San Juan, entre otras localidades aledañas. En horas de la noche la actividad de lluvias disminuirá gradualmente, excepto en zonas cercanas a la costa atlántica, donde persistirán algunos chubascos locales. Eso es lo que está informando hoy el Instituto Dominicano de Meteorología, es decir, que esta semana ha sido de lluvias, la semana anterior igualmente de lluvias, con gran impacto en poblados de la costa atlántica, fundamentalmente en Gaspar Hernández, su pueblo. Sí, muy Gaspar cierto. Hernández, muchas familias Mucha agua, damnificadas. Incluso el presidente de la República estuvo visitándolo el domingo y ordenó la intervención inmediata de esa zona del país porque son cientos las familias afectadas. Incluso dispuso indemnizaciones para personas que resolvieron daños materiales. Asignó fondos. Sí. Tanto. Buenos días, don Nelson. Don Nelson. Buenos días, buenos días. Sí. ¿Sabes que Donald Trump anoche tenía una corbata más o menos buscando la línea de la tuya? Ajá. La vi y me llamó mucha atención. Eso es raro porque eres predominantemente rojo. Sí, rojo y azul. Sí, pero anoche tenía, la tuya tiene más puntitos, la de él tiene menos puntitos, pero es la misma línea de corbata que utiliza Donald Trump y el periodista dominicano Nelson Encarnación. Enfoca la corbata, me la voy a quitar ahora mismo. No, pero caballero, tienen buen gusto ambos. Él tiene, sí, Donald Trump tiene buen gusto para la corbata. Sí, sí. No así para los trajes. El hombre viste bien, está acostumbrado a eso. Él tiene una línea de corbata. Sí, claro. Yo hace muchos años. Creo que se fabricaban o se fabrican en China. Sí, él es un pomparrón, pero se fabrican en China. Sí. Ah, sí. bueno. O sea, yo tengo varias corbatas. Así mismo es, sí. O sea, las corbatas son bonitas, las corbatas son... Pero ustedes le agregan que se fabrican en China. O sea, deben de ponerle ese agregado de manufactura. No, agregado no. Es parte de su contradicción. Es la contradicción. Es parte de la contradicción. Él tiene un pleito comercial con China, pero su fábrica de corbatas... De su líder. Y de otras líneas. Sí. Miren, señores, nos hemos propuesto orientarlo temprano sobre el desarrollo, el curso del conflicto en el Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel e Irán. Los resultados que han ocurrido en las últimas 24 horas es un conflicto que va de una escalada bastante rápida e intensa, con fuertes daños e impactos, no solamente en términos materiales, sino también en precios, tanto del petróleo, del gas, del oro, igualmente de los temores de que se desate
una inflación a nivel mundial. Pero vamos a ver los hechos que han estado ocurriendo. Carlos me estará ayudando ahí con algunas fílmicas sobre lo que ha ocurrido, los ataques que han hecho tanto Israel, Estados Unidos e Irán sobre puntos estratégicos en ambos lados. Dice que durante el martes Estados Unidos e Israel ampliaron la campaña aérea contra objetivos militares iraníes, atacando lanzadores de misiles, instalaciones militares, centros de mandos y algunas instalaciones vinculadas al programa nuclear. Se reportaron explosiones en Teherán y otras ciudades iraníes durante la jornada. Washington afirmó haber destruido cerca de 2.000 objetivos militares desde el inicio de la operación, incluyendo misiles, drones y parte de la infraestructura naval iraní. Según el Pentágono, 17 buques militares iraníes y un submarino habrían sido destruidos en los ataques recientes. Las fuerzas israelíes también atacaron instalaciones de seguridad y centros estratégicos en Teherán, mientras continúan intentando neutralizar la capacidad de misiles balísticos del país, es decir, de Irán. Irán respondió con misiles balísticos y drones contra múltiples objetivos en Medio Oriente. Entre las acciones reportadas está lanzamiento de alrededor de 40 misiles hacia Israel y otros objetivos regionales, impactos o intentos de ataque contra bases y objetivos vinculados a Estados Unidos en Irak y Kuwait, ataques con drones contra instalaciones diplomáticas y bases militares estadounidenses en la región. En Israel, los sistemas de defensa aérea interceptaron parte de los proyectiles, aunque se reportaron explosiones y alertas en ciudades como Jerusalén. El conflicto comenzó a extenderse a varios frentes regionales. Hezbollah, aliados de Irán en Líbano, lanzó ataques con misiles contra el territorio israelí. Israel respondió con bombardeos en Beirut y otras zonas del Líbano, provocando desplazamiento de la población. También se registraron alertas de drones en Jordania, atribuidas a milicias pro-iraníes en Irak. Esta expansión aumenta el riesgo de que el conflicto se convierta en una guerra regional más amplia. En la madrugada y las primeras horas de este miércoles 4 de marzo se escucharon nuevas explosiones en Teherán por otra oleada de ataques israelíes contra centros militares y sistemas de defensa aérea. Israel activó nuevamente su sistema de defensa tras nuevos lanzamientos de misiles iraníes. También se reportaron ataques simultáneos de Israel contra Irán y posiciones en el Líbano. Hasta ahora se está calculando en Irán entre 700 y 1.000 personas fallecidas, según distintas estimaciones de medios y organizaciones como la Cruz Azul. Daños severos en infraestructura militar y urbana en varias ciudades. El precio del petróleo subió alrededor del 3%, alcanzando niveles nunca vistos en el 2025. Es decir, que se está aproximando o está llegando ya a $100 el barril del oro negro. La crisis afecta el suministro energético global por la tensión en el estrecho de Hormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo. En el día de ayer, el presidente Donald Trump anunció que tiene un plan para custodiar el transporte de buques petroleros a través de este estrecho que es controlado por Irán. Estados Unidos igualmente inició la evacuación de personal no esencial de embajadas en varios países del Oriente Medio. Varios países occidentales comenzaron operaciones para sacar a sus ciudadanos de la región. Bueno, la guerra entra en su quinto día con bombardeos continuos, ataques con misiles y expansión regional, mientras la comunidad internacional teme una escalada mayor que involucre a más países de Oriente Medio y afecte gravemente la economía mundial. En el día de ayer, Israel atacó el edificio donde normalmente se reúne el Consejo de Sabios o de expertos
que es el responsable de escoger el sustituto del ayatollah Jamenei, pero Irán está anunciando que en ese momento no se estaba desarrollando ningún tipo de reunión en esa edificación. Y por último, mientras el presidente Donald Trump descarta al señor Pahlavi, hijo del Shah, como sustituto para liderar un proceso de transición en Irán, Israel advierte que todo aquel que suene como sustituto para encabezar ya el liderazgo tanto político como militar en Irán es blanco de Israel, es decir, que podría ser eliminado. Esa es la advertencia que dio Israel en el día de ayer. Siempre y cuando, pienso, no sea el hijo del Shah Pahlavi, que ha pasado prácticamente toda su vida en Estados Unidos. Es el que tiene... pero tiene muy poca incidencia. ¿Y quién conoce en Irán? Sí, no tiene. Él ha hecho amagos, ha hecho contactos, le he caído atrás a mirar cómo ha sido su comportamiento. Parece que Trump quiere una solución al estilo Venezuela. No dijo ha tenido, que una persona dentro del régimen sería la señalada por Estados Unidos para liderar este proceso después que termine el conflicto. Si los sentimientos... Dentro del régimen. Dentro del régimen, sí. Si, pues cree que va a encontrar una Delcy Rodríguez. Esas fueron sus palabras textuales. Si hubiera un clon de padre a hijo, de padres a hijos, sería ideal el joven Pahlavi, bueno, un hombre joven, 40 y tantos años. Sin embargo, también habría que tomar en cuenta que... Como 40 y tantos. No, y ese señor... 38, 49 años. Bueno, el Shah cayó en 79. 79. No, debe haber nacido un poquito no, y ese señor supera los 50 años. Bueno, pero es joven, es joven. Ahora bien, Estados Unidos, si fuese igual como pasó con Pahlavi, con el Shah, Reza Pahlavi, fuera buen aliado para Estados Unidos y hasta para el mismo Israel, pero las cosas de padre a hijo no siempre resultan lo mismo, ni el tiempo es el mismo. Bueno, si es un clon de inservible, está perfecto, porque el Shah de Irán nunca sirvió. Pero hubo tranquilidad, aunque fue muy duro, muy áspero, muy ríspido. Reza Pahlavi, terrible. Represivo y ladrón. Sí. Bueno, lo que se perfila es que ya en las próximas horas podría ser escogido Mojtaba Yamanei, hijo, que es el hijo del ayatollah, como sustituto de su padre al frente de la República Islámica. Eso es lo que se perfila, es el que tiene mayores posibilidades. Sí. Y lo que dice Irán se entiende que será un blanco quien lo suceda al ayatollah. Perdón, lo que dice Israel, porque la misión de Irán ha sido eliminar a Israel. Eso no es así, es una narrativa. Flores le tira una Irán a Israel. Una narrativa para justificar la guerra. Bueno, también los iraníes ayer dijeron que le están dando seguimiento a las reuniones de Netanyahu. Yo creo que también es su propaganda, porque si tú lo sabes y lo dices. Eso es. Mire, en el día de ayer... Pero yo quisiera que le den un susto a Netanyahu. Que sí, que fuera un blanco. Sí, pero mire lo siguiente, en el día de ayer Netanyahu salió en 2 ocasiones de su oficina. Una a observar un ataque precisamente de Irán con un misil a una edificación importante y otra también a un edificio civil a mirar eso. La televisión iraní lo señaló caminando por los alrededores de los ataques, y yo dije, bueno, pero la verdad que la televisión israelí, la verdad que es osado el hombre, pero salió de sus oficinas. Israel ha desmentido, por ejemplo, que objetivos donde normalmente sesiona ese Consejo de Seguridad de Israel, como puntos como la sede del Mossad, la sede del Ejército, ha habido
impacto en instalaciones militares, pero en lugares donde normalmente uno lo siente como muy emblemático, como son esos sitios, el Palacio de Gobierno, esos lugares no han sido todavía alcanzados por los cohetes iraníes. Además, ellos sesionan un búnker fortificado. Sí. No es que sesionan tampoco aquí en el Palacio Nacional, ahí en la Morcé García. Pues son tan guapos que sesionan en un búnker fortificado. Y es natural, porque tienen que protegerse, porque no es con revólver que está tirando Irán, con misiles también. Lo que dice el presidente Trump, yo creo que tiene un poco de propaganda, naturalmente, porque conseguir dentro de Irán, no solo dentro de Irán, sino dentro del propio gobierno o del establecimiento iraní, alguien que pueda hacer un alicate de los Estados Unidos, eso es bastante improbable. No digo que sea imposible, pero bastante improbable, porque todo ese establecimiento que ha tenido incidencia en Irán es un establecimiento formado dentro del radicalismo frente a los Estados Unidos. Encontrar a alguien que se preste a hacer una quinta columna ahí en ese proceso iraní, yo creo que es arriesgado. No creo que sea tan fácil conseguir a alguien de esas condiciones, pero después cuando llegue a su fin el conflicto, porque llegará a su fin, no es eterno. La guerra más larga que hubo en la humanidad fue la guerra de los 100 años, que fueron 116 años. Sí. Dice la guerra de los 100 años, pero fueron 116. Tenía su Itevis. Pero terminó la guerra. Al cabo de los 116 años terminó, porque nada, no tiene fin. Entonces, en algún momento... Y ya en esta época contemporánea, Vietnam, que duró 13 años. Exactamente. Terminará la guerra, este conflicto, y entonces ahí comenzará a despejarse hacia dónde camina el proceso siguiente. Entonces yo no digo que sea imposible conseguir a esa persona, pero va a ser difícil. Lo que va a ocurrir, tendría que ocurrir, es lo que ocurre siempre. Bueno, después de un proceso cruento, donde ha habido destrucción importante, donde hay muchos muertos de Irán, pero muertos también del otro lado, llegará un momento que tendrá que ponerse sobre la mesa. El tema es, hay dos puntos que no facilitan, no viabilizan cualquier entendimiento. El primero es los mediadores. No existe nadie que tenga un punto medio para servir de mediador. La ONU no sirve. La Unión Europea no tiene mucha calidad porque es más aliado de los Estados Unidos y adversario de Irán. Los iraníes no confían en la Unión Europea. Además, la Unión Europea no cuenta en estos procesos que hemos estado viviendo. La Unión Europea ha sido prácticamente anulada por la incidencia del presidente Trump. Y lo otro es la falta de confianza que habrá de la parte iraní para cualquier proceso de negociación, porque ya en los dos procesos de negociación que ha habido, en medio de los procesos han sido atacados. El último, mañana, estaba previsto que volaran hacia Noruega los negociadores de Estados Unidos y de Irán. Entonces lo que se produjo el sábado fue lo que ya conocemos. En medio de un proceso de negociación, tú le lanzas la andanada al interlocutor y ese interlocutor no va a confiar en ti de manera plena en un proceso siguiente.
Pero todo también, todo eso va a depender de hacia dónde conduce hacia dónde apunta la definición del conflicto. Irán hace años que no confía en Estados Unidos. No ha estado confiando porque se ha sentado a negociar. Él estaba negociando en Omán, que está ahí en la frontera, está ahí en la zona, y que es más aliado de Estados Unidos que de Irán, pero Irán ha confiado en los omaníes para liderar, lo mismo que confió con Qatar y los Emiratos Árabes, que en un conflicto anterior habían estado sirviendo de mediadores entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y en medio de ese proceso, Israel bombardea un hotel, fue en Qatar, donde mató a varios dirigentes de Hamas. En medio de ese proceso de negociación, o sea que no hay confianza en un interlocutor que te plantea un escenario de negociación y de repente te sale con un ataque. El ataque, la parte estadounidense ha ido perdiendo internamente, como lo hemos visto en las encuestas, ha ido perdiendo credibilidad en la narrativa. Por ejemplo, ayer lo criticaron mucho, tanto al presidente Trump como al secretario de Estado, que siguen insistiendo en que el ataque se dio para evitar que Israel le tomara la delantera. Pero ¿cómo es posible que ustedes, que son líderes de este bloque occidental, y que Israel se supone que es un dependiente... Un obediente. En seguridad, no obediente, sino dependiente en materia de seguridad de Estados Unidos, ese segundo de la potencia arrastre al principal a una guerra? Entonces, ahí tienen está siendo muy difícil para los funcionarios de la administración Trump poder justificar por qué atacaron cuando se estaba en un proceso de negociación. Pero la guerra siempre deja abierta la posibilidad de un entendimiento, y eso va a ocurrir, sea mañana, sea pasado mañana, o sea dentro de un mes, pero de que va a ocurrir un punto de negociación, eso es seguro. Entro a Financiero Digital, al portal dominicano, y en tiempo real el precio en este momento del petróleo Brent, que es de referencia global, está en $82.05, mientras... Está casi igual. Sí, un 4% subió, un 3 y pico. Mientras que el West Texas Indian, 74.57, ese es el que República Dominicana adquiere. Hace unos días 60, hasta menos de $60. ¿Y a cómo está ahora? 74.57. ¿Sigue todavía en el rango del decreto nuestro? No, está lejos. Sí. En el rango del presupuesto. Sí, sí. ¿Cuál fue el rango de este año? No hay 72. 60 Fue poco más de 70. $63. 63. Sí. Entonces no está en el rango. No está en el rango. Bueno, pues 63, 64. 74, Sí, 74. porque... $74. No, exacto, $74, 74 con 52 centavos. Ya pasó el rango. Sí, mucho más. Mira, históricamente la narrativa de Estados Unidos para justificar su intervención en una guerra o en terceros países siempre ha sido cuestionada de manera interna. Ha habido un cuestionamiento constante porque muchas veces esa narrativa no se corresponde con una realidad palpable que se pueda demostrar. Y entonces es evidente que cuando están los demócratas en el poder, los republicanos siempre critican y consideran que los demócratas son muy guerreristas, contrario a
la historia que se conoce de que son los republicanos los que son más amantes de la guerra, pero en este caso particularmente, hay tres narrativas que tanto el presidente Trump, el secretario de Guerra y líderes republicanos en el Congreso han avalado. Una es esa precisamente, de que Estados Unidos se precipitó a actuar en esta intervención en Irán porque temía que Israel se le fuera adelante y entonces no quería parecer como cola de Israel. Lo que tú señalas es verdad, no es verdad que Israel va a atacar Irán sin que previamente Estados Unidos esté enterado y dé ese consentimiento. La otra narrativa es de que, y es la que más asume el presidente Trump, lo declaró en el día de ayer, es que en el curso de las negociaciones que se estaban sosteniendo para de alguna manera ver cómo Irán no incurría en este proceso de enriquecimiento de uranio para construir una bomba atómica, ellos decían que a pesar de que Irán había dicho que no estaba en eso, realmente había alcanzado un 60% de procesamiento del uranio, lo que quiere decir que le faltaba un 30% para llegar a un 90% y construir una bomba atómica. Los expertos dicen que una bomba atómica no se logra de la noche a la mañana, es un proceso muy largo, muy duradero, y que Irán no estaba en capacidad realmente de tener armas nucleares por unos años importantes. Pero la narrativa del presidente Trump y del Departamento de Guerra de los Estados Unidos es de que sí, de que Irán estaba en eso, de que había el temor que incluso podrían construir misiles de largo alcance que pusieran en peligro posiciones estratégicas importantes de los Estados Unidos, no solamente en la región, sino más allá de la región. Y por eso justificaron el ataque. Igual que lo ha hecho en lugares anteriores, como yo decía ayer, Panamá, Kosovo, seguridad, por asuntos de seguridad. Siempre el término de seguridad para Estados Unidos es muy amplio, normalmente, y siempre justifica esas intervenciones, correcto, con este discurso. En inglés decían para que no nos cojan asando batatas. Sí, bueno, en español se dice también. Lo que quiero significar es que el conflicto, como dije al principio, tiene una escalada bastante acelerada y cada vez hay más el temor de que envuelva a toda la región, no solamente por el hecho de que Israel ya inició una intervención militar en el Líbano, no es la primera vez que lo hace, pero en este marco, evidentemente que ya se está planteando una confrontación directa con Hezbollah, que ha dicho que está preparado para eso. Pero el discurso tanto de Trump como de la defensa israelí es bastante preocupante. Carlos tiene ahí una foto donde el Ministerio de Defensa de Irán mostró unos misiles fortificados diciendo, nosotros, esos misiles que ustedes ven ahí, esos son misiles. Eso dice, nosotros no hemos recurrido a utilizar hasta ahora nuestras armas más letales. Estos misiles. Más letales. Parecen tuberías del acueducto de Valdés. Exactamente. Dicen, en algún momento vamos a utilizar nuestras armas que tienen mayor capacidad de destrucción, y eso es la foto que coloca el Ministerio de Defensa de Irán. Podría ser que se esté hablando de los hipersónicos. Se dice que Irán tiene misiles hipersónicos que realmente son muy efectivos y podrían causar un daño considerable, no solamente a Israel, sino a la flota naval de los Estados Unidos que está en el Mediterráneo. Ahora bien, el discurso de Trump va en la misma línea. Hasta ahora nosotros no hemos utilizado todo nuestro poder de fuego. Se supone que no. Ustedes dirán, sí, porque Estados Unidos es una potencia militar. Ustedes dirán, si eso que está diciendo Irán resulta cierto, de que ellos están aguardando el momento preciso para utilizar todo su poderío bélico contra Estados Unidos y contra Israel, y Estados Unidos responde la misma proporción, la situación sería catastrófica.
Es decir, partiendo desde el punto de vista, si uno toma como certera o cierta la narrativa de Irán, y evidentemente la narrativa de Estados Unidos es cierta, es verdad. Ahora, eso es lo que estamos hablando, eso podría desencadenar ya un conflicto a nivel regional, porque de lo que estaríamos hablando es de destrucciones masivas en el marco de una guerra que, vuelvo y repito, se está expandiendo hacia otras zonas, porque en el día de ayer Irán prosiguió con sus ataques a posiciones en Estados Unidos en prácticamente todo el Medio Oriente. Todo el Medio Oriente, incluyendo los consulados y las embajadas de los Estados Unidos, que Estados Unidos ha tenido que cerrarla por medidas de seguridad, pero esa es la expectativa que hay. Y mientras más se prolongue el conflicto, mientras más intenso sea el conflicto, mayor afectación hay en términos de los precios del petróleo y igualmente de aumento de la inflación a nivel mundial. A propósito de embajadas y de consulados, ayer el señor José Lois Malcún aquí ponía el tema como preocupación de él y nosotros nos sumamos. Nuestro personal, nuestros ciudadanos en toda esa área de Oriente Medio. Ya la Cancillería emitió un comunicado el día de ayer, parece que la Cancillería lo escuchó. ¿Han estado saliendo? Sí. Ah, bueno. Sí, vuelos normales, entiendo. Sí, ¿no? Y con unos números telefónicos para los dominicanos que estén en esa zona y que quieran comunicarse, que quieran salir, comunicarse a esos teléfonos. Qué bueno. Qué bueno. Debimos traer los teléfonos están en el comunicado de la Cancillería, donde los dominicanos que residen en esa zona pueden llamar si tienen interés de salir, y entonces se le prestará el auxilio correspondiente. Pero mira, el conflicto va a seguir escalando. Evidentemente que yo pienso que sí. El conflicto va a seguir escalando para negociar desde un punto, del punto máximo del conflicto. Eso a veces de la guerra. Se escala y después se desescala para llegar a un conflicto. Pero mira, en el que respecta al poderío militar de los Estados Unidos, el presidente Trump no está diciendo nada nuevo. Sí. Se sabe que Estados Unidos tiene un poderío militar inmenso, pero se agota. Bueno, escúchame, en el día de ayer se estaba diciendo que la capacidad de la flota naval para hacer frente a los misiles se estaba agotando. Otros dicen que no, que es inagotable, que eso es interminable. Eso es una mentira. Pero se estaba hablando de eso. Es inagotable. Pero es importante, no creo que se consuma en tan poco tiempo. Entonces tampoco podemos poner en cuestionamiento la capacidad militar de Irán, que lo ha demostrado. Por consiguiente, por eso digo, es posible que el conflicto siga escalando entre los factores fundamentales al punto de usar el equipamiento militar más mortífero que tengan. Pero mira, un escenario... Lo recomendable es que no se negocie bajo cenizas. No, exactamente. Un escenario que es catastrófico, pero yo creo que es una exageración lo que voy a decir. Pero si Trump ve que Estados Unidos está perdiendo la capacidad de controlar la situación, al punto de que pudiera preverse un desenlace que tenga que negociar sobre la base de una situación complicada para los Estados Unidos, no es verdad que Trump va a emerger de esa guerra perdiendo. Él es capaz de usar una atómica en Irán. Yo no creo que llegue. Pero no habría que llegar a esos extremos, Nelson, porque lo que hay es que incrementar la fuerza de ataque que en este momento se está realizando sobre Irán. Eso digo, si la capacidad convencional no es suficiente para doblegar y ver que el curso de la guerra comienza. Oye, pero no lo tomen como algo improbable. Estamos hablando de Donald Trump. En una guerra todo es probable. Estamos hablando de Donald Trump. Todo es probable,
Pero miren una cosa. Para matar un mosquito yo no voy a utilizar un cañón. No, pero en este caso no es un mosquito. No es un mosquito, es un águila. No, un mosquito, no. Mire, señores, yo no sé, pero yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero sigan solamente la narrativa de la guerra, las informaciones que se están generando al paso de las horas, para que ustedes vean un detalle que yo lo voy a compartir con ustedes, con los amigos televidentes y con ustedes dos distinguidos compañeros. Si ustedes ven los reportes que se está dando, van a observar que Israel está teniendo un papel más protagónico que esa fuerza de los Estados Unidos que está desplegada en Irán. Solamente al principio del inicio de estas hostilidades se hablaba de incursiones de aviones de los Estados Unidos sobre Irán, atacando posiciones estratégicas de lanzamiento de misiles, instalaciones militares, edificios civiles que ellos consideraban de alguna manera de interés, pero hasta ahora casi el 90% de las informaciones que salen sobre ataques a posiciones iraníes las realiza la Fuerza Aérea de Israel o son misiles lanzados por Israel. Eso no es difícil hacerlo, es decir, o sea, hay una plataforma... Israel tiene más actividad en el evento. Sí, de acuerdo a las informaciones que están saliendo. Se vio una presencia muy notoria de Estados Unidos al principio de la guerra, pero ya, sobre todo a partir de que Kuwait, por error, por fuego amigo, tumba 3 aviones F-15. Dicen fuego amigo. Todos los dineros del mundo, todos los dineros del mundo. Estamos hablando que ahí se perdieron $300 millones. No más. 260 cuesta cada casa de esos 35 F-35. Bueno, estaban hablando de $100 millones cada uno. Pero, bueno, está bien, pero, eso es dinero. Estamos hablando, pero lo que te quiero significar es que si ustedes siguen, ellos hay plataformas, por ejemplo, en Twitter, hay plataformas que le están dando seguimiento minuto a minuto al desarrollo de la guerra. Y usted puede ver cuando se produce un ataque en Arabia Saudita, cuando se produce en Kuwait, cuando se produce en el Líbano, cuando se produce en Jordania. Eso se ve de manera inmediata. Y ahí mismo te dice, aviones israelíes bombardean tal parte. Ustedes, si ustedes le dan seguimiento, no ven así de manera tan constante como se cita a Israel en el terreno de los hechos, como aviones norteamericanos vuelan un edificio en Irán, atacan un emplazamiento de misiles. Eso no se ve. Los Tomahawk, que son esos famosos cohetes norteamericanos que tomaron mucha presencia en la guerra de Irak, ustedes recordarán que uno decía que eran cohetes que te tocaban a la puerta, es decir, tum, tum, y después tallaban. Esos Tomahawk, usted dice, bueno, ¿lo ha utilizado la Armada de los Estados Unidos? ¿Ustedes han visto alguna información que te indique que eso han utilizado? Parte de la preocupación del agotamiento del equipamiento militar se refería justamente a los Tomahawk. Ah, bueno, entonces lo que te estoy diciendo es que lo que estoy señalando no solamente nace de una especulación mía. Yo lo estoy siguiendo, vuelvo y te repito, en esa plataforma que agradezco a un amigo que me la facilitara. Estoy siguiendo minuto a minuto el desarrollo de la guerra. Pero sigue para seguir agradeciendo. Claro. Sí. Hay que compartir, compartir. Pero el tema que le estoy señalando es, le voy a mandar hoy el tema que le estoy señalando es eso. Eso es notorio, vuelvo y repito, porque tú ves aviones israelíes, esto y esto, aviones iraníes, esto y esto. Es decir, te informan de ambos bandos. Pero vuelvo y te repito, de la Armada, de las operaciones de esos barcos de los Estados Unidos involucrados directamente en el conflicto, yo he visto ya al paso de los días como una reducción de esa presencia. Pero puede ser una estrategia militar también. Puede ser. Pero sí, lo que eso es evidente. Usa a Israel como artillero de frente y después ellos van en la retaguardia. Eso no tiene nada de malo en la guerra. Si tú tienes a alguien que pueda abrir el camino en la vanguardia, pues tú vas a la retaguardia y lo puedes... No tiene nada malo cuando otro está portando los muertos.
¿Y quién está aportando los muertos? O Israel. No, pero Estados Unidos también. Sí, Israel tiene, bueno, Estados Unidos tiene 4 militares. Supuestamente. 4 militares. Ya comenzaron a llegar. Eso es lo que han informado, 4 Comenzaron a militares. llegar. Ha informado 4. Comenzaron a llegar cadáveres a los Estados Unidos. Ha Y informado eso sí 4. pesa en los Estados Unidos. Sí. A Trump le duele y le pesa bastante. Vamos a la pausa.